Si crees que toda traición merece consecuencias, asegúrate de suscribirte antes de que empiece la historia, porque el karma llega cuando menos se espera. Mi familia se negó a ayudarme con mi emprendimiento porque decidió invertir en mi primo. Pero ahora que su negocio fracasó y el mío tuvo éxito, de repente llaman a mi empresa el negocio familiar. Mi nombre es Akeri, tengo 34 años y soy hombre. Crecí en una familia acomodada. Mi papá tenía varios negocios en la ciudad, bienes raíces, tiendas y otros más. Mi mamá es dueña de varios edificios. Mis abuelos no eran tan ricos, pero fueron los primeros emprendedores de la familia y lograron ahorrar lo suficiente para ayudar a mis padres a empezar. En mi familia siempre existió la idea de que, si nacías allí, debías heredar algo y hacerlo crecer, o crear tu propio imperio. Yo elegí la segunda opción. Desde joven me interesaron las computadoras. A los 14 años descubrí que tenía talento cuando, por curiosidad, entré al servidor de mi escuela. Después estudié ciencias de la computación en la universidad y me obsesioné con la ciberseguridad, la programación y la protección de datos. Al graduarme, entendí que la ciberseguridad no solo era interesante, sino también muy rentable. Todas las empresas la necesitan, bancos, hospitales, grandes compañías. Era como vender paraguas en un lugar donde siempre llueve. Tenía una idea clara, posibles clientes y un plan de negocios bien armado. El problema era el dinero. No pedía millones, solo lo necesario para alquilar una oficina, contratar un pequeño equipo y comprar software y equipos básicos. Un día me senté con mis padres y les presenté mi proyecto. Les pedí un préstamo, no un regalo. Les prometí devolverlo con intereses. Pero me dijeron que no confiaban en mí como empresario. Según ellos, ser buen programador no significaba saber manejar un negocio. Eso me dolió mucho. Un mes después, en la boda de mi primo Bernard, escuché cómo mis padres lo felicitaban por su hotel y por haberlo financiado. Me sentí traicionado. No porque ayudaran a Bernard, sino porque no habían creído en mí. Mi abuela me encontró solo y triste. Le conté todo. Ella me dijo algo que nunca olvidé. A veces las personas ven en otros una versión de sí mismos. Tal vez tu padre se ve reflejado en tu primo. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente, y eso no es malo. Al día siguiente, mi abuelo me llamó y me pidió que fuera a su casa. Me dijo que él también empezó desde cero, que todos dudaron de él, pero que alguien creyó en su idea. Luego me dio un cheque. No era todo el dinero que necesitaba, pero era suficiente para empezar. Ese dinero no solo era apoyo económico, era confianza. Con ese dinero y la ayuda de 2 amigos, alquilamos una pequeña oficina en una zona barata. Trabajábamos hasta 16 horas al día, casi sin descanso. Comíamos mal y dormíamos poco, pero nunca dejamos de avanzar. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera que había sido hackeada. Arreglamos sus sistemas y evitamos futuros ataques. Eso nos dio el impulso que necesitábamos. Con el tiempo conseguimos más clientes, abrimos más oficinas y dejamos de ser una pequeña startup para convertirnos en una empresa sólida. Incluso abrimos una firma de consultoría, ayudando a las empresas a prevenir ataques antes de que ocurrieran. 5 años después, pude devolverle el dinero a mis abuelos, con intereses. No solo había construido una empresa exitosa, también había demostrado que sí era capaz, incluso cuando nadie más creyó en mí. Ellos dos me dieron todo cuando nadie más lo hizo, así que les compré una casa nueva. No era algo exagerado, pero sí cómoda, acogedora y en un vecindario que siempre les había gustado. Verlos caminar por su nuevo hogar, señalando los pequeños detalles que les gustaban, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mientras mi empresa de ciberseguridad crecía, el hotel de Bernard no tuvo la misma suerte. La pandemia destruyó la industria hotelera y su negocio nunca logró recuperarse. Mis padres incluso le dieron más dinero para ayudarlo, pero aún así el hotel terminó cerrando. Sinceramente, me dio pena por él. El fin de semana pasado celebramos el aniversario número 50 de bodas de mis abuelos. Ellos son la razón de todo lo que tengo hoy, así que quise agradecerles como se merecían. Organicé una gran fiesta, alquilé un salón bonito, contraté música en vivo, buena comida e invité a familiares, amigos y hasta vecinos antiguos. La fiesta fue increíble. Mis abuelos estaban felices, y eso era lo más importante. Pero entonces aparecieron mis padres. Escuché a mi papá hablar con un amigo, diciendo que mi éxito se debía a los valores familiares y a su apoyo. Incluso dijo que mi empresa era prácticamente un negocio familiar. Eso me molestó, porque nunca me apoyaron cuando más lo necesitaba.
Durante la noche, siguieron diciendo cosas parecidas, como si ellos fueran la razón de todo mi éxito. Eso me enfureció, así que decidí cambiar mi discurso. Comencé con bromas y palabras bonitas sobre el amor de mis abuelos, pero luego hablé en serio. Dije que ellos no solo construyeron una familia, sino un legado de confianza. Que cuando tuve un sueño y todos me cerraron la puerta, ellos fueron los únicos que creyeron en mí. Brindé por ellos, diciendo que todo mi éxito era gracias a su fe y a nadie más. Mi abuela lloró, mi abuelo sonrió orgulloso y mis padres sonrieron de forma incómoda. Después, mi papá me reclamó, diciendo que los había humillado. Yo le respondí que solo dije la verdad, ellos no creyeron en mí, pero mis abuelos sí. La discusión subió de tono. Les recordé que tuvieron el dinero, pero decidieron dárselo a Bernard sin dudar, mientras que a mí me dijeron que no servía para los negocios. Me di cuenta de que todos nos estaban mirando. Mi abuela se veía triste, no enojada. Eso me hizo sentir muy culpable. Me fui sin decir nada más. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, mi abuela me escribió diciéndome que me entendía y que no me sintiera mal, pero yo seguía sintiéndome culpable por haber arruinado una noche tan importante. Después de eso, mis padres comenzaron a decir mentiras sobre mí. Algunos familiares me acusaron de manipular a mis abuelos para conseguir dinero. Eso me dolió mucho. Hablé con mi abuela y ella me dijo que no me preocupara, que ellos sabían la verdad. Aún así, los rumores siguieron. Finalmente llamé a mis padres y los enfrenté. Ellos insistieron en que yo había manipulado la situación. Me cansé de discutir y decidí alejarme por mi propia paz mental. Los bloqueé en redes sociales y dejé de responder a familiares que solo buscaban chismes. Hace poco pasó algo muy duro, mi abuelo falleció mientras dormía. Fue tranquilo, pero aún así me rompió el corazón. Era una de las personas más importantes de mi vida. Mi abuelo significó muchísimo para mí. No por el dinero, sino por su apoyo y por el ejemplo de persona que fue. En cuanto supe que había fallecido, hice una maleta y fui directo a casa de mi abuela. Se veía pequeña y frágil, pero aún así me dio una sonrisa y un abrazo. Creo que nunca había abrazado a alguien tan fuerte. Organizar el funeral fue muy duro, pero lo hice por ella. Mis padres también estuvieron allí. Fuimos educados, pero había una tensión extraña. Todos sabíamos que había problemas sin resolver, pero no era el momento para discutir. El funeral fue hermoso. Muchísima gente asistió, amigos, vecinos, antiguos socios. Mi abuelo era una persona buena de verdad, y ver cuántas vidas tocó fue muy emotivo. Cuando me tocó hablar, intenté mantenerme firme, pero me quebré. Mi abuela me tomó la mano todo el tiempo, y gracias a ella pude terminar. Después vino algo complicado. Mi abuelo no era extremadamente rico, pero tenía algunas propiedades, incluida una casa hermosa junto a un lago. Era un lugar muy especial, lleno de recuerdos familiares. Cuando leyeron el testamento, los abogados dijeron que esa casa quedaba para mí y para mi prima Laura. En cuanto mi papá lo escuchó, se enfureció. No dijo nada, pero su cara lo decía todo. Después se fue sin hablar conmigo. En los días siguientes, mi papá me evitó por completo. Yo no había pedido esa casa ni sabía que mi abuelo me la dejaría, pero mi papá lo tomó como algo personal, como si fuera un ataque contra él. Mi abuela me explicó que mi abuelo no estaba tomando partido. Simplemente quería que Laura y yo tuviéramos un lugar donde siempre pudiéramos sentirnos cerca de él. Antes de irme, hablé con mi papá. Él dijo que la casa debía quedarse en la familia. Yo le respondí que lo haría, que no pensaba venderla ni alquilarla. Él no dijo nada y se fue. Después las cosas empeoraron. Mi papá decidió demandarme, diciendo que la casa era suya y que yo había manipulado a mi abuelo. Incluso empezó a ir a mi casa sin avisar y a amenazarme. Llegaron los papeles legales. Fue absurdo, porque el testamento era claro. Mi mamá intentó convencerme de que cediera, pero ya no había vuelta atrás. El juicio duró mucho más de lo necesario porque mi papá trató de alargarlo. Al final, no logró quedarse con la casa. El testimonio de mi abuela fue clave. Además, mi papá empezó a decir mentiras sobre mí, afectando mi reputación y mi negocio. Así que lo demandé por difamación. Gané ese juicio también. Mi papá perdió mucho dinero en abogados y compensaciones. La razón por la que quería tanto la casa era porque pensaba venderla. Estaba en problemas financieros por el dinero que le dio a mi primo y por malas decisiones. Mis padres tuvieron que vender su casa para pagar deudas. Aún conservan el negocio de mi papá, pero ha tenido que vender una parte para sobrevivir. Alguien sugirió que yo comprara parte del negocio para que quedara en la familia,
pero no quiero tener a mi padre como socio ni trabajar en una industria que no me interesa. Lo único bueno es que ya no tiene dinero para seguir demandándome.